saben, este es el examen de primera elección. Antes que nada, ¿están viendo toda la pantalla? Sí, doctor, ¿Aló? sí se observa. Se ve, doctor. Se ve en toda dos la pantallas. pantalla. Se ve toda la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí se ve en dos pantallas, una pequeñita y una un poco más grande. Una pequeñita un poco más grande. Entonces vamos a ver acá. Ahí, ¿cómo están viendo? Se ve igual porque me parece que están en dos pantallas y aparece la diapositiva siguiente. Pero sí se observa, sí se llega a ver la imagen y también se puede ver. Bueno, no sé qué pasa ahí. Es que tengo acá dos monitores de repente por eso. Pero vamos viendo, vamos. La radiografía de tórax es el examen de elección. Todos nosotros nos hemos hecho exámenes de pulmones para diferentes circunstancias, bien para despistaje, para certificados o cuando hemos tenido alguna molestia. Entonces, si queremos averiguar pulmones, la patología o el estado de los pulmones, la radiografía de tórax es el examen de elección. Estamos viendo acá el tubo de rayos X. Este es el estativo en el que está puesto acá el chasis o el cassette con la película radiográfica o si no los detectores y estamos pegados a este estativo, por eso se llama póstero anterior, radiografía es póstero anterior. Acá inclusive esta persona se ha puesto pues un mandil de plomo para proteger sus partes íntimas, ¿no? Las proyecciones empleadas habitualmente son la póstero anterior y la lateral. Si es para despistajes masivos, ¿no? Es suficiente con la radiografía lateral, perdón, con la radiografía frontal, pero si es que es para hacer despistaje de alguna patología, es preferible hacer una radiografía frontal y una lateral del lugar de la lesión. Ambas se obtienen en bipedestación y en inspiración máxima, o sea, el paciente tiene que estar parado en lo posible, parado, pero luego vamos a ver otras radiografías echados o sentados. Parados y con la inspiración máxima, ¿no? Le dicen, pues toma aire y contenga, con la finalidad de que los pulmones estén expandidos. La póstero anterior se denomina así porque el paciente se sitúa con el pecho en contacto con el chasis, por lo que el haz de rayos X penetra por la parte posterior. La lateral, ¿no? Se obtiene con el lado izquierdo en contacto con el chasis, lateral izquierdo también puede ser lateral derecho cuando es necesario. La radiografía de tórax, ¿qué hay que tener en cuenta en la radiografía de tórax? ¿Qué hay que tener en cuenta en la radiografía de tórax? Que esté correctamente centrada, ¿no? Que esté correctamente centrada, para eso se ve las clavículas, que tienen que estar en inspiración completa, entonces tienen que estar los pulmones bien aireados, no pueden estar hipoventilados. Excluir superposiciones causadas por cabello, ropa, lesiones, es decir, tiene que quitarse pues, si tiene ropa, si tiene artefactos en el tórax, o también sujetarse el cabello, ¿no? Pues para evitar de que las trenzas, en el caso tuviera, se superpongan a los pulmones y den pues alguna imagen patológica, ¿no? Debe verse los ápices y debe verse los senos, ¿no? Costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Hasta ahí debe verse todo el pulmón. Debe comprobarse también de que se vean las costillas. Lógicamente, esta es una radiografía para ver pulmones, pero no para ver estructuras óseas. Sin embargo, también hay que ver a la pasada cómo están las estructuras óseas. ¿Cómo puedo saber de que una radiografía está bien tomada? Es decir, ustedes saben de que las radiografías están hechas por los tecnólogos médicos en unos equipos de rayos X. Estos equipos de rayos X tienen algunos factores. Por ejemplo, miliamperaje, milikilovoltaje, y tiempo, ¿no? O sea, como factores que debe él
tecnólogo médico manejar en el equipo para hacer una buena radiografía en el paciente. De acuerdo también a si el paciente es gordo, si es flaco, si es una radiografía abdominal, etc., ¿no? Entonces, él aplica esos factores del equipo de rayos X para hacer una buena examen. ¿Cómo puedo saber si una radiografía de tórax está bien tomada? Tengo que ver los primeros 4 dorsales. Miren, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4 dorsales. O sea, 4 columnas dorsales. Si veo solamente 4 columnas dorsales, significa de que radiográficamente la técnica que el tecnólogo ha empleado es para ver pulmones, o sea, está bien hecho. Si yo veo la columna dorsal en toda su extensión, significa que la técnica que ha empleado el tecnólogo médico es para ver huesos. ¿Entienden? Entonces, de alguna forma se me puede escapar alguna lesión mínima. De alguna forma se me puede escapar alguna lesión mínima. Entonces hay que tener siempre presente eso, que esté bien hecha la radiografía. A ver, vamos a mirar. He cortado un poco para grabar y ya me cercioré que se está grabando, entonces eso es importante. Ya. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Se ve, doctor. Ahora sí se ve más grande, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a mirar los lóbulos pulmonares, ¿no? Esta es una representación anatómica de los pulmones. Ustedes más que yo saben, pues esto mejor, porque recién hace algunos años han pasado por anatomía. Este es el lóbulo superior, lóbulo medio y inferior, las cisuras, lóbulo superior, ¿no? Con la língula y el lóbulo inferior. Y esto es lo que tenemos que graficar, tenemos que mirar, ¿no? Si miramos por acá, diremos lóbulo superior. Si miramos acá, diremos lóbulo medio y lóbulo inferior. Si miramos acá, diremos lóbulo superior y lóbulo inferior. Tenemos que acostumbrarnos a proyectarnos, ¿no? la anatomía de los pulmones, de los lóbulos, inclusive los segmentos en la radiografía. Acá también tenemos una radiografía lateral, frontal, perdón, y lateral. En esta radiografía frontal, bueno, me van a decir seguramente que la técnica que ha empleado el tecnólogo pues no es para pulmones. Lógicamente no es para pulmones, pero vamos a aprovechar. Hace cuenta que está bien hecho la radiografía porque se ve acá toda la columna. Entonces, lo que vamos a ver cuando veamos las radiografías es que, en primer lugar, el tecnólogo médico siempre va a identificar el lado derecho del paciente poniendo un artefacto metálico en el lado derecho de la radiografía. Acá no se observa porque está cortado. Seguramente por acá hay algún objeto de metal. Puede ser una moneda, puede ser
una R de derecha en inglés, pero siempre hay una señal acá. Pues bien está arriba, bien está abajo de la radiografía. Entonces, por eso es que yo puedo saber que este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo del paciente. Eso es importante, porque a veces hay anomalías congénitas de ubicación de órganos, por ejemplo, los sitios inversos, entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar, en primer lugar, los pulmones. Vamos a evaluar también cómo está la trama o el tejido pulmonar. La trama o el tejido pulmonar, la trama o el tejido pulmonar. Generalmente se ve el bronquio, no se ve tanto ni en los vasos, ni los vasos sanguíneos, ni los vasos linfáticos. Siempre es normal que se vea los bronquios, como en este caso. Cuando ya se vea lo otro, por ejemplo, vasos sanguíneos, ya estamos hablando, ya es patológico, estamos hablando de congestión pulmonar. Estos son los cilios, los lugares donde entra y sale arterias y venas y vasos linfáticos a los pulmones. Este es el seno cardiofrénico, este es el seno costodiafragmático, cardiofrénico, costodiafragmático, ¿no? Y después también vamos a evaluar la pleura. Sabemos que acá está la pleura, pero como no está enfermo no se ve. Y vamos a ver los diafragmas. Enseguida vamos a ver la silueta del corazón. Lógicamente no es una radiografía para ver silueta del corazón. Sin embargo, vamos a decir también si es que hubiera alguna lesión evidente, ¿no? Luego vamos a ver cómo están las estructuras óseas, ¿no? Cómo están las costillas, cómo está la columna, la escápula, la clavícula. Repito, no es el examen de elección para estas estructuras, pero sin embargo vamos a darnos el tiempo de mirar si hay o no algo grosero. Enseguida vamos a ver lo que se conoce las partes blandas. ¿Qué significan las partes blandas? Las partes blandas son lo que conforman el plano cutáneo, subcutáneo y muscular, no todo lo que rodea el tórax. Esas son las partes blandas. También vamos a ver que hay que tener cuidado, porque a veces hay, por ejemplo, verrugas grandes, ¿no? En las partes blandas, que puede parecer como un nódulo en el pulmón. ¿Entienden? También otra cosa son las trenzas de algunas señoras. Si no has tenido cuidado o el tecnólogo en que se sujete, puede aparecer por acá una trenza. Lógico, tú que estás mirando la placa no vas a decir que eso es una trenza, tú vas a decir seguramente una lesión, ¿no? No es más que una trenza, ¿no? Entonces todos esos artefactos hay que considerarlos. ¿Y cuál es la importancia de una radiografía lateral? Es importante porque, por ejemplo, acá no estamos viendo el espacio retrocardíaco, vemos el pulmón derecho, el izquierdo, en un solo plano. Si hubiera acá una lesión, estaríamos viendo en un solo plano, pero a veces hay necesidad de verlos en dos planos. Y el espacio retrocardíaco, entonces, si es el corazón, estaría el espacio retrocardíaco. Si hubiera alguna lesión acá, lo vamos a ver, ¿no? Lesión que está tapado por el corazón, ¿no? Ahora también vamos a ver, a veces, o ustedes están pues seguramente en el CECIGRA en algún momento, o en el CERUMS, ahora antes era CECIGRA, ahora es CERUMS. Entonces, han mandado tomar una radiografía al técnico y el técnico se ha ido a almorzar. Y ustedes no saben qué lateral le ha tomado, derecha o izquierda. Entonces, para saber eso van a mirar los diafragmas. Si los diafragmas se cruzan, como en este caso, este pulmón que están viendo es el pulmón izquierdo. Si diafragmas son paralelos, este pulmón que están viendo es el lado derecho. ¿Entienden? Entonces ya saben, ya salir del apuro ya. Contenido torácico, bueno, ya vimos ya también para dar más contundencia, la tráquea.
Los bronquios principales están por acá, la tráquea, los bronquios troncos, todo esto es el mediastino, este es el parénquima pulmonar, estos son los ilios. Y acá la trama bronquial, ¿no? Este es un pulmón y esta es la trama bronquial que en la mayoría de pacientes se presenta en forma normal. Y hablamos sobre eso, la trama bronquial, es normal. Pero al costado de la trama bronquial también crece o va la trama vascular. Va un bronquio con una arteria y una vena, van así, juntos, a los lóbulos y a los segmentos. Pero como estos, en este caso, el vaso venoso y arterial, no están enfermos, entonces no se ve, pero sabemos que están ahí. Entonces, si se enferman, van a producir van a verse, ¿no? Como líneas adyacentes, radiopacas a este árbol bronquial. Entonces vamos a ver cómo que se congestiona el pulmón, ¿no? Como que hubiera un encharcamiento de líquido en el pulmón. Acá también los cilios pulmonares, ¿no? Hablábamos de los cilios y estos son los cilios. El ilio es el lugar por el que entra y sale arterias, venas, vasos linfáticos al torrente general de los pulmones. Igual, ¿me entienden? Y también es lugar de que se presenten pues, los ganglios linfáticos, las adenopatías, como secuelas de un proceso inflamatorio pulmonar no reciente. Por ejemplo, acá, este ilio está grande, porque seguramente ha tenido alguna lesión acá bronquial, tal vez una tuberculosis primaria que se resolvió, entonces ha crecido como una especie de seca, entre comillas, en el ilio derecho está este ganglio. Hay que revisar también, ya les dije, el seno costodiafragmático o el receso costodiafragmático, ambos lados, acá el cardiofrénico también y el cardiofrénico. Se dice de que debe haber un mínimo de 150 centímetros de líquido para que empiece a obturarse, a taparse estos senos costodiafragmáticos. Debe haber 150 cc de líquido en la cavidad pleural cuando ya empieza a taparse, a obturarse estos recesos. Y en la radiografía lateral, los recesos, ¿no? En la vertiente anterior y en la vertiente posterior. También vamos a ver segmentación pulmonar. Esto es importante, sobre todo con fines quirúrgicos. ¿Entienden? En la radiografía podemos decir también, aproximarnos a decir si determinada lesión está en un determinado segmento. Pero es más evidente, digamos, en la tomografía. Acá, por ejemplo, en la radiografía, ¿no? Esta es la radiografía frontal, lateral derecha, lateral izquierda, y en la frontal vemos acá los segmentos, 1, 2, 3, y en la radiografía lateral derecha veremos pues, que el segmento 1 está acá, el 2 está por acá y el 3 está acá. Es decir, si yo veo una lesión acá en este pulmón, en este lado, en esta área, ¿no? Y en la lateral se repite por acá, entonces estoy en la posibilidad de decir que esa lesión, ¿no? De diversa naturaleza está en el segmento 3 del pulmón derecho, ¿no? Sobre todo con fines quirúrgicos. Acá el segmento medio, el segmento 4 y 5, la proyección en la radiografía lateral derecha es esta 4, y en la base pulmonar, segmentos 6, 8, 9 y 10, y en la frontal, perdón, se ve 9, 8 y 9. Y en la izquierda igual, lóbulo superior con língula y lóbulo inferior. Lóbulo superior, segmento 1, 2, 3, 4, 5 y 8 y 9. Y ahí en la lateral también. Si yo encuentro, por ejemplo, una lesión acá y está acá, digo en el segmento 3 del pulmón izquierdo. Si está acá y se proyecta acá, digo lesión en el segmento pues 5. ¿Entiendes? Entonces eso es
importante, ¿no? Lógicamente le da estilo a una persona que pueda decir, ¿no? En su descripción, lesión en el segmento 3 del pulmón derecho, ¿no? Entonces es otra forma de decir más completo, más didáctico. Ahora vamos a hablar un poquito del signo de la silueta. Este signo de la silueta estamos viendo desde el punto de vista, perdón, es una radiografía frontal de tórax. Este sería el signo de la silueta negativo. Hagamos cuenta que este es el pulmón y este es el mediastino y este es el pulmón. Entonces, si aparece una lesión, ¿no?, en el pulmón y este es el mediastino o el borde cardíaco, nomás así más simple, el borde cardíaco, si conserva la diferencia, ¿no?, es signo de silueta negativo. ¿Qué significa eso? Que la lesión pulmonar no está a la altura del corazón, sino está seguramente más posterior o más anterior. ¿Ya? Signo de silueta negativo. Acá, signo de silueta positivo. Si el corazón y la lesión del pulmón está a la misma altura, entonces no se va a ver esta diferencia. Entonces este es el signo de la silueta positivo. Hace cuerpo el corazón con la lesión que está en el pulmón. ¿Cuál es el segundo examen? El segundo examen para evaluar, ¿cuál es el segundo examen para evaluar pulmones? El primer examen ya dijimos, radiografía de tórax. El segundo es la tomografía. No hay otro examen. La tomografía se hace por ventanas. El examen en sí se hace en una sola secuencia. Es decir, el tecnólogo médico introduce al paciente en el gantry y hace una corrida, una secuencia. Ya está eso en la computadora. Pero al momento de trabajar en la computadora, el tecnólogo médico hace que se vea más mediastino, menos pulmones. A eso se llama ventana mediastinal. O al revés, hace que se vea más pulmones, menos mediastino. Eso se llama ventana pulmonar. ¿Por qué es necesario estos dos? Porque en una sola secuencia no se puede ver, ¿no?, mediastino o partes blandas y pulmones, porque tienen diferente densidad. Como ustedes están viendo, tienen diferente densidad. Es de densidad aire y esta es densidad sólido, todo esto es sólido. Entonces, en una sola secuencia, en una sola corrida tomográfica, no se va a ver las dos estructuras bien. Eso se ve también en la tomografía de cerebral. Al revés, acá, por ejemplo, esta secuencia ventana mediastinal es para evaluar estructuras mediastinales. Esta ventana pulmonar es para evaluar pulmón, pero no mediastino. Es decir, el examen tomográfico del paciente va a venir siempre con las dos ventanas. O sea, es un solo examen que viene con las dos secuencias. O sea, no es otro examen, no es otra cita, nada por el estilo. Acá, por ejemplo, tenemos la ventana mediastinal, ¿no? Entonces, ya como dijimos, la ventana mediastinal sirve para evaluar ventana. Pero tengo que decirles también que generalmente las tomografías de tórax se hacen simples, se hacen sin contraste, se hacen como llega el paciente. No necesitan preparación, nada por el estilo. ¿Entienden? Pero si yo quiero evaluar el mediastino y los vasos mediastinales, ¿no?, o quiero evaluar una masa o un tumor pulmonar, entonces tengo que hacer con contraste. ¿Qué significa eso? Que al paciente hay que aplicarle por la vena una sustancia yodada hidrosoluble. ¿Entiendes? Se aplica en la vena y va a hacerse que se realcen las
los vasos. Miren los vasos, cómo se realzan los vasos. Puedo diferenciar los vasos. Entonces, esto es una tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste. En el que estoy viendo, mira, esta es la arteria subclavia, la carótida, esta es la tráquea, la arteria brachiocefálica, el esófago. Más abajo veo la aorta ascendente, rezago del timo, cava superior, aorta pulmonar, aorta descendente y ácidos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se ve mejor los vasos cuando es con contraste. Acá también, ¿no? La aorta ascendente, la aorta descendente, esófago. Acá el corazón ya con sus cavidades y la aorta descendente, los semiácidos, ¿no? Vean cómo se ve con claridad. Luego de aplicar contraste iodado hidrosoluble a la vena. Luego vamos a ver ventana pulmonar. Bueno, entonces, en el mismo examen, el tecnólogo médico envía otras radiografías, otras placas, diríamos, tomográficas, pero ya con ventana pulmonar o ventana parenquimal. Entonces ya no vemos, miren, mediastino. Este es el bronquio tronco, la carina. No estamos viendo la trama, el bronquio, los bronquios, segmentarios, lobulares, ¿no? Estamos viendo también las cisuras, ¿no? Estamos viendo las cisuras. Entonces vean, pues, que se ve mejor, ¿no? En la ventana parenquimal los pulmones. Acá también, este es un corte más inferior. Miren el bronquio tronco derecho, el bronquio tronco izquierdo. Acá está la carina más arriba, los bronquios lobares, ¿no? Lobares. Y miren el dibujo pulmonar, ¿no? Bien delimitado. Esto está normal. Acá también, más abajo. El corazón, así ya no se ve tan bien, sino esta ventana parenquimal es específicamente para ver pulmones. La tomografía también puede hacer reconstrucción, o sea, no solamente hace los cortes axiales como hemos visto, como en rodajas de pan, sino también hacen reconstrucciones, sobre todo los TEMS, la tomografía espiral multicorte, el que usamos actualmente. Esta es una reconstrucción coronal y también hay la reconstrucción sagital. Acá en la reconstrucción coronal, esta es una reconstrucción frontal, ¿no? Frontal, vemos los bronquios troncos, la trama bronquial, ¿no? Miren estos bronquios, ¿no? Entonces se ve con claridad las estructuras parenquimales. También un poquito más atrás esto, la tráquea, el lóbulo superior, medio, inferior, ¿no? Bueno, vamos a mirar o decir algunas terminologías. Opacidad es igual a radiopaco. Puedo decir una imagen radiopaco, ¿no? O una opacidad, ¿no? Radiolúcida es negro, ¿no? O radio transparente. Imagen compleja tiene de los dos. Y también tenemos que ver, pues, la localización. Si la lesión está en los pulmones, el mediastino, la pleura o en los hilos pulmonares. Por ejemplo, acá, radiopacidad. Lesión elemental, radiopacidad. Aumento de densidad por compromiso del espacio aéreo o intersticial. Un patrón alveolar. El aire alveolar es sustituido por líquidos células, como vamos a ver posteriormente. El pulmón es normal así, ¿no? Está aireado el pulmón, ¿no? Los alveolos pulmonares tienen aire, por eso se ve negrito. Pero acá estamos viendo radiopaco, ¿no? Porque hay alteración del espacio alveolar que ha sido llenado por secreción, ¿no? Entonces se ve blanco, radiopaco. Acá, radio transparente o radiolúcido. Miren esta cavitación, este pulmón izquierdo, ¿no? De bordes bien delimitados, ¿no? Por ejemplo, esto es una bula, una gran bula. Una bula es una especie de, entre comillas, un globo de aire, ¿no? Esta es una bula, miren,
Acá no hay pulmón. Esto es un globo en el parénquima del pulmón izquierdo. Imagen compleja que tiene de los dos, ¿no? La combinación de imagen radioopaca y radiolúcida, ¿no? Por ejemplo, este puede ser un absceso complicado, ¿no? Porque tiene la inflamación pulmonar y también líquido, ¿no? Pues tiene de los dos esta imagen compleja. También decíamos hace un momento de que podemos hablar de segmentos, pero también cuando veamos una radiografía, ¿no? Y queremos describir, podemos también expresarnos así. Esta es la clavícula, podemos decir vértice o ápice, o a estas áreas, es decir, región subclavicular, o a estas áreas, es decir, región iliar y parailiar, y a estas áreas, es decir, la base, ¿no? Interna y externa igual, ¿no? Si una lesión está acá, puede ser pues, una lesión nodular en el ápice, o si está acá, lesión nodular en la región subclavicular, o si está acá, es decir, pues lesión nodular en la región iliar o parailiar o en la base, ¿no? Estudio sistemático de los pulmones. Para localizar y visualizar una lesión pulmonar, se comparan las áreas pulmonares. Es cierto esto, hay que mirar. Para evaluar los pulmones hay que mirar comparativamente a ambos lados, empezando desde los ápices, subclavicular, iliar, parailiar y base. Siempre es bueno mirar comparativamente y ver las lesiones elementales, ¿no? Lo que dijimos, si es una lesión radioopaca, radiolúcida o complejas, ¿no? Y hacer una descripción de la lesión, ¿no? El tamaño, la localización, si es simple, si es múltiple, ¿no? Por ejemplo, acá, descripción y análisis de una lesión pulmonar. Región sería tórax, ¿no? Localización, pulmón izquierdo, región subclavicular. Número de lesión, una lesión. Tamaño de la lesión, tanto por tanto. Forma de la lesión, circular. Densidad compleja, porque hay agua, porque el agua produce nivel, ¿no? Aire, ¿no? No tiene calcificación, borde externo irregular. Posibilidad diagnóstica, absceso pulmonar. Diagnóstico diferencial, quiste hiatídico complicado o neoplasia ulceral. Bueno, vamos a pasar, esta sería la práctica de patrón normal hasta acá. Vamos a pasar ahora a ver lo de la siguiente clase, que es el patrón intersticial. Pero para esto tenemos que hacer algunas especificaciones. ¿Qué cosa es el patrón radiológico? ¿Por qué hablamos de patrón? Patrón alveolar, patrón intersticial, atelectásico, etc. Entonces, patrón, ¿no? Es el conjunto de signos radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades. Bien, o sea, una imagen radiográfica puede aparecer en varias patologías, en varias enfermedades. ¿Entiendes? O sea, no hay, salvo excepciones, ¿no? Una imagen que sea solamente de una patología. Entonces, como son una imagen, puede aparecer en varias patologías, hablamos de patrón radiográfico. El patrón más el cuadro clínico nos da la presunción diagnóstica. O sea, el patrón. Veo una lesión con patrón intersticial, más el cuadro clínico. Tos, baja de peso, suda de noche. Ah, no, es una tuberculosis. Bien, el patrón representa signos principales y se complementa con signos secundarios para realizar un diagnóstico diferencial. Clasificación de patrones radiológicos pulmonares. ¿Cuántos patrones hay? Hay una serie de patrones.
Nosotros vamos a revisar el patrón intersticial y alveolar debiera de haber sido la primera clase. Seguramente ya se van a poner al día, pero ahora vamos a revisar el patrón intersticial. Pero también hay el patrón alveolar, patrón atelectásico, el patrón pleural, el patrón nodular y de masa, el patrón destructivo, entre otros, si mal no recuerdo. Vamos a hablar del patrón intersticial. Patrón intersticial. Hace cuenta que este es el pulmón. Este es el pulmón. Ahora, aunque acá está la microscopía, estos son los intersticios. Este es el tejido intersticial. Este amarillo es el tejido intersticial. O sea, esto es microscópicamente, ¿no? Microscópicamente. Dentro del tejido intersticial están los alveolos. Miren, estos son los alveolos que están llenos de aire. Por eso se ven negritos, pues radiolúcidos. Cuando generalmente el patrón intersticial y el alveolar no se ven, pues. No se ven como una cosa blanca, negra, nada más. Entonces, cuando empieza a enfermarse el patrón intersticial por diversas causas, vamos a ver ya la forma del intersticio, recién ahí, cuando está enfermo. Y tiene varias formas de presentación, como vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patrón intersticial, estamos hablando de la enfermedad de este intersticio pulmonar. Cuando hablemos de patrón alveolar, veremos que de las enfermedades del alveolo pulmonar. Este es otro esquema también, ¿no? Los bronquios terminales terminan en sacos, ¿no? Alveolares. Los sacos alveolares están llenos de aire, bronquiolo terminal. Entonces, mientras estén limpios, normales, va a haber aire, pero cuando el alveolo se llena de secreción, entonces vamos a ver blanco, radiopaco. Por ejemplo, si es trauma, una contusión pulmonar por sangre, por pus, por líquido, etc. Igual acá, ¿no? Patrón intersticial, ¿no? El intersticio pulmonar y el alveolo pulmonar, ¿no? Pero esto pues es microscópicamente, ¿no? Patrón intersticial. Ahora vamos al patrón intersticial motivo de esta revisión. El tejido intersticial solo se hace visible en la radiografía cuando hay edema, cuando hay inflamación o fibrosis que origina engrosamiento de los septos interlobulares. Cuando hay esto se va a ver el tejido intersticial. Si no, sabemos que está ahí, pero no se va a ver. El tejido intersticial de sostén pulmonar comprende, ¿no? El tejido intersticial peribroncovascular, el tejido intersticial parenquimatoso o acinar y el tejido intersticial subpleural. Acá, parénquima, intersticio pulmonar, ¿no? Y se ve de diferentes formas, como vamos a ver. Se produce debido al engrosamiento de los septos interlobulares, generando una configuración en red característica. ¿Sí? Hay engrosamiento del septo interlobular. Y se va a ver como una forma de red, ¿no? Acá también. Tipos de patrón intersticial. Hay el patrón intersticial lineal, reticular, micronodular o miliar y reticular grueso o imagen en paralelo. Ejemplos: fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial difusa, diseminación linfangítica de tumores, colagenopatías, infecciones, edema, entre otros. Algunos: lineal, patrón lineal, líneas, retículo nodular, reticular más nódulo, línea gruesa, un poquito más gruesa, reticular más nódulo, retículo nodular, y nodular solamente bolas, ¿no? Pequeñísimas bolas. Lógicamente, prácticamente estamos viendo acá hacia el microscopio.
Vamos a revisar en primer lugar el patrón lineal y reticular. Patrón lineal, lineal o lineal. Corresponde anatomopatológicamente a un engrosamiento de los septos interlobales, a estos. Limita parte, el septo interlobular limita parte de un lóbulo pulmonar secundario. Y el patrón reticular representa el engrosamiento del intersticio intralobular presente en el interior del lóbulo secundario, acá. Bien, entonces tenemos el patrón lineal y el patrón reticular. Acá, ejemplos. Miren acá, ¿no? Líneas, ¿no? Lineal y reticular, líneas. Líneas en esta radiografía, líneas, reticular más grueso, reticular. Y acá también algunos retículos nodulares, miliares, nódulos. Y en la tomografía corteaxial, ventana, acá ventana pulmonar, miren porque se ven pulmones más que mediastino, reticular y lineal, ¿eh? Lineal y reticular más grueso, ¿no? Con cavitaciones bulbosas. ¿Ya? Acá también, miren, reticulares, lineales, ¿no? Esto ya está un poco más avanzado con áreas de panal de abeja o panal de miel, ¿no? Miren, fibrosis. Todas las lesiones intersticiales se van a ver como líneas y rayas y puntos. Esto, entre comillas, acá también, ¿no? Miren, todo esto es lesión intersticial. Ahora vamos a ver el patrón micronodular o miliar. Son nódulos pequeños, desde 2 a 5 milímetros, redondeados, bordes nítidos, distribuidos en ambos campos pulmonares, no confluyen, se superponen. Se observa en la tuberculosis miliar y en las metástasis. La tuberculosis miliar es una diseminación hematógena, es decir, se disemina en el cuerpo por la sangre. No es como la diseminación broncógena, que se disemina por los bacilos de Koch-Altozner. Bien, ¿y cómo vamos a ver los pulmones? Vamos a ver así, ¿no? Múltiples micronodulaciones, simétricos, homogéneos, bilaterales, ¿entiende? Como copiado de ambos lados. Eso corresponde a la tuberculosis miliar o a una diseminación linfangítica, como decimos, ¿no? Y acá miren esta magnificación, micronodulaciones, intersticios con micronodulaciones. ¿Ya? Y también tenemos el patrón reticular grueso o en panal de abeja. Forma avanzada del patrón reticular, imágenes anulares irregulares de paredes gruesos de 2 a 3 milímetros por fibrosis de tejido intersticial. Diámetros de 5 a 10 milímetros, lesión irreversible, miren, ¿eh? Lesión irreversible, se puede observar en tuberculosis, fibrosis, hemoconiosis, esclerodermia, sarcoidosis, entre otros. Este es el patrón intersticial panal de abejas. Miren, en esta radiografía de tórax, una lesión pero destructiva, irreversible, o sea, ya no tiene salvación el paciente. Miren, esta podemos decir también panalización. Miren. Y en la tomografía se ve todavía mejor, miren. Esta es una tomografía corteaxial, ventana, parenquimal, miren esta enfermedad intersticial, pero de tal manera que hace como cavidades, de tal manera que adopta la forma del panal de abejas o panal de miel. Bien, si ustedes han visto el panal de miel, ¿no? Igualito, es destructivo y es irreversible, es incapacitante. Bueno, vamos a revisar enseguida algunas imágenes, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, por ejemplo, ¿no?
Grupo heterogéneo de 150 entidades clínicas que producen fibrosis pulmonar. Solo el 35% se comprueba el agente causal. La enfermedad pulmonar intersticial difusa, las neumonías intersticiales idiopáticas son múltiples, ¿no? Fibrosis pulmonar, neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial no específica, bronquiolitis respiratoria con EPI, neumonía intersticial, neumonía organizada criptogénica, neumonía intersticial imposible. Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? De causas conocidas o asociadas, las colagenopatías dan este tipo de enfermedad intersticial, la neumoconiosis o enfermedades ocupacionales. Algunos fármacos pueden producir esto, ¿no? Radioterapia, polvos orgánicos, ¿no? Primarias o asociadas a procesos no definidos, sarcoidosis, que es también una enfermedad ocupacional, la proteinosis alveolar, la microlitiasis, linfangiomatosis, eosinofilias, histiocytosis X y amiloidosis. Acá, por ejemplo, ¿no? Miren esta lesión reticular, panal de miel destructivo, con áreas de panalización. Acá también, miren, los dos, que corresponde a las fibrosis intersticiales difusas. Acá también lo mismo, acá miren estas lesiones intersticiales. Son lesiones intersticiales. Grábense en la cabeza estas lesiones que tienen puntos y comas y puntos, rayas, ¿no? Puntos y rayas y líneas, eso es intersticial. A diferencia del alveolar, como vamos a ver después. Acá también, ¿no? Reticulaciones, líneas, reticulaciones, ¿no? Con áreas, bulas, ¿no? Con bulas, que son cavitaciones también. Que cuando toca cavitaciones vamos a describirlas. En este caso, una histiocytosis X. La fibrosis pulmonar es una forma específica de neumonía intersticial, fibrosante, crónica, limitada al pulmón. Fibrosis pulmonar. Muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Tengo fibrosis pulmonar, pero la verdadera fibrosis pulmonar es una enfermedad específica de neumonía intersticial, fibrosante, crónico, limitada al pulmón. Es progresivo, irreversible, incapacitante y potencialmente letal, o sea, mortal. El parénquima pulmonar presenta inflamación intersticial. El síntoma principal es la disnea del esfuerzo. A medida que la enfermedad avanza, se ven los signos y síntomas de insuficiencia respiratoria crónica y coro pulmonar. El estudio radiográfico, imágenes micronodulares, reticulonodulares y reticulares, imagen de vídeo deslustrado, frecuente en etapas iniciales, luego se aparecen las lesiones reticulares intersticial lineales, siempre bilateral en los dos pulmones. En etapas avanzadas se observa el patrón empanado de abeja de tamaño variable. Es irreversible. ¿No? Miren. Esta es una lesión intersticial, ¿no? Panal de miel. Nada. La fibrosis pulmonar severa, incapacitante, irreversible, con bulas. Entonces hemos terminado la práctica, ¿no? Lo que hemos hablado es generalidades de tórax y el patrón intersticial. Faltaría hablar del patrón alveolar, que lo haremos la siguiente semana. Bueno, vamos a seguir en honor al tiempo a escuchar a los seminarios. ¿Así alguna pregunta, algo mientras se armen los seminarios? Chicos, los dos primeros grupos de seminarios. A ver, la pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Esperamos las preguntas o ya proyecto? Porque me toca exponer a mí. A ver, el proyecto mejor ya. En el transcurso de la exposición podemos tal vez comentar algo. Si no, nos vamos a atrasar mucho. Ya.
Ya, ¿se observa mi diapositiva? Sí, a ver, Carazas y Córdoba, ¿no? Sí. Ya, correcto. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. En esta oportunidad, mi compañera Córdoba y yo vamos a hablar acerca de la radiografía de tórax y mi compañera va a hablar algunas patologías. Yo primero voy a empezar con lo que es la radiografía de tórax a nivel del aparato respiratorio, proyecciones radiográficas y acerca de la neumonía. Como ya, bueno, ya hemos recibido parte de la clase y usted, doctora, ha explicado también parte de cómo tomar la radiografía de tórax, lo que vamos a hacer es hacer como que vamos a recordar qué es lo que ya hemos llevado, ¿no? Principalmente lo que debemos de conocer en lo que es radiografía de tórax es determinar la anatomía del aparato respiratorio para poder luego ubicarnos en cada una de las herramientas de la radiografía de tórax, la tomografía, que nos van a permitir determinar las distintas patologías. Empezando primero por poder determinar, por ejemplo, el árbol tráqueo-bronquial. En las radiografías es importante distinguir distintas estructuras. Tenemos también los segmentos de los pulmones, parte del sistema arterial pulmonar, también parte de la vasculatura pulmonar. También tenemos que recordar el saber cada uno de las divisiones de los lóbulos de los pulmones, porque eso nos va a ayudar a encontrar algunas patologías específicas, como por ejemplo en el caso de la neumonía por estreptococos, hay regiones específicas donde se va a localizar, principalmente a nivel superior, en los lóbulos superiores. Y entonces, en conclusión, vamos a ver que el estudio radiológico de las patologías torácicas es importante porque nosotros lo que primero tenemos que saber es conocer la anatomía torácica por imágenes y también la estructura pulmonar básica, como ya les mostré en las imágenes anteriores. Esto nos va a permitir encontrar las distintas anomalías que van a producirse en las patologías en la imagen de estructuras anatómicas, ¿no? Las estructuras anatómicas se van a observar distorsionadas o distintas a la patología, a la estructura normal, ¿no? Para esto también es importante recordar las densidades, ¿no? Como sabemos, la densidad del aire, que principalmente se encuentra en los campos pulmonares, de la grasa, del agua, que se encuentra a nivel del diafragma principalmente, el calcio cuando observamos la silueta de las estructuras óseas, y bueno, si es que hay algún metal también en las radiografías, ¿no? Esto es importante para el signo de la silueta, que ya lo mencionó el doctor. Solo para recordar, sabemos que el signo de la silueta nos va a permitir localizar las lesiones alveolares. Este signo de la silueta se menciona como signo positivo cuando, por ejemplo, aquí vamos a ver que la estructura del corazón no se observan bien delimitadas, ¿no? Se observa todo como si fuera una masa. Entonces, esto nos da un signo de silueta positivo. Y el signo de silueta negativo es cuando, por ejemplo, aquí podemos observar bien delimitado la estructura de la cavidad del corazón, ¿no? Entonces, ese es un signo de silueta negativo, ¿no? Acá también podemos ver en la región posterior, podemos observar que hay un signo de silueta negativo porque se observa claramente la silueta del corazón. Es negativo cuando sí podemos observar la silueta y es positivo cuando no se observa, como en esta imagen. Para poder determinar las distintas patologías, una de las formas de poder ver las imágenes es de afuera hacia adentro, como podemos ver aquí, de afuera hacia adentro. Bien, como sabemos, el tórax es la parte superior del tronco situada entre el cuello y el abdomen. Está dividida entre la pared torácica y la cavidad torácica. La pared torácica, a su vez, está dividida en estructura ósea, los músculos, los vasos y nervios, que van a incluir también al hilio pulmonar.
En la cavidad torácica tenemos la cavidad pleural y su contenido, y la parte del mediastino y su contenido, principalmente el corazón. Bien. Es importante la ubicación en la que vamos a colocar al paciente, ¿no? Ya sea en la posición, que puede ser en bipedestación, o si en caso se encuentra en un estado grave, puede ser también en posición de cúbito ventral o de cúbito dorsal, depende de la tomografía o la radiografía que vayamos a tomar. Y también si es que puede estar en inspiración, ¿no? O la rotación que vamos a realizar al paciente. Bien, para determinar las distintas patologías existen técnicas radiológicas que se utilizan. Por ejemplo, tenemos las radiografías simples. Las radiografías simples nos van a permitir observar el interior del tórax y su alrededor. Y, por ejemplo, lo que vamos a ver principalmente son las alteraciones en el corazón, el parénquima pulmonar.